Bueno, pues en primer lugar agradecer a la Universidad de Rectorado de Extensión la invitación. En segundo lugar a vosotros por atender. Creo que nunca me he sentido más a gusto hablando de este tema por el interés que veo que existe. Los alumnos normalmente no tienen tanto interés, entonces estoy muy cómoda con esa situación, pero también he entrado en pánico porque dar una charla con gente que ya hace agricultura ecológica, con gente que se dedica a la administración, con gente que son expertos en control biológico, puede ser que os aburra a todos, porque ver el nivel, ¿no?, o adaptar el nivel a la audiencia, creo que dar una charla es lo más complicado. Entonces, pues, mis disculpas si ya sabéis lo que estoy diciendo, lo siento, y si no sabéis y os pierdo, pues también que lo siento, ¿vale? Entonces, la charla la he intentado hacer pues bastante asequible a todo el mundo, quitando nombres científicos y cosas así para no aburrir al personal. Va a ser la base del comienzo y la introducción de lo que es el control biológico y estas alternativas, pero por supuesto luego podemos subir de nivel y podemos hablar otro tipo de cosas con objeto de que todo el mundo se vaya medio feliz de esta charla, ¿de acuerdo? Pero tened en cuenta que creo que es la charla más difícil que voy a dar en mi vida, ¿vale? Sed, por favor, buenos conmigo, ¿de acuerdo? Bueno, pues como ha dicho Laura, ¿me oí bien? Todo el mundo me oye, ¿no? Vale. Como ha dicho Laura, soy Susana Vilcher, soy la directora del Instituto de Biotecnología, que también hablaré un poquito qué es la biotecnología, porque no es algo que sea vox populi ni que se conozca. ¿De acuerdo? Y bueno, el título de la charla es esa, Alternativas Sostenibles para el Control de Plagas en la Agricultura. Y el objetivo de mi charla, a ver si funciona esto, que no funciona. A ver si aquí todo el cartelito. Ahora, sí. El objetivo que me he planteado para hacer esta charla tiene 4 puntos, ¿vale? Básicamente poner de manifiesto el que creo que va a ser el problema que nos une a todos, que todos queremos controlar insectos, específicamente en agricultura, pero todo lo que voy a hablar de aquí también puede servir para control de vectores de enfermedades, ¿vale? Temas sanitarios, o el control de plagas que no son de agricultura, sino son de gestión de bosques o jardines de ayuntamientos. Es decir, todo lo que voy a hablar de aquí sirve para eso. Me voy a centrar en la agricultura, pero puede tener otras aplicaciones. Entonces, primero, hacer una presentación de la problemática que tenemos, todas la sabemos, que actualmente utilizamos para solucionar ese problema, que son básicamente el uso de insecticidas químicos. ¿Qué problemas existen asociados a ese uso de insecticidas químicos? Que aunque todos lo tenemos aquí, yo creo que hay bastante un sector de la población un sector de la población muy concienciada con el peligro que tienen los insecticidas químicos a muchos niveles, pero vamos a dar un repasito de los insecticidas. Y por último, ver e intentar demostrar que si existen alternativas a esos insecticidas químicos o no existen, ¿vale? Entonces esos son los 4 objetivos, ¿no?, de la charla. Muchos de vosotros me diréis, pues claro que existen, si ya los conocemos, ¿no? Entonces pido perdón por los que ya lo conozcan, ¿ok? Vale, pues como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, esa es la problemática, o una de las problemáticas. La agricultura desafortunadamente tiene muchísimas problemáticas, ¿no? Pero esta es una de las problemáticas que existen en la agricultura, ¿no? Cada vez que decidimos plantar un cultivo, hay uno o muchos insectos que deciden que es una muy buena oportunidad para completar su ciclo biológico y para consumir esos recursos, ¿vale? Tenemos insectos que devoran la parte foliar de la planta, se comen las hojas, bien desde fuera o incluso como este microlepidóptero por dentro de la hoja se introducen y van comiendo todas las células de la hoja. ¿Vale? Tenemos insectos que se comen directamente el fruto, ese que tanto el agricultor ha tardado en sembrar, en cuidar, y una vez que antes de recolectar, pues se lo cepillan los insectos, ¿no? Tenemos insectos especializados en chupar y extraer la savia de las plantas, ¿vale? Y desde
o desvitalizar la planta, o insectos que están especializados de hacer su ciclo biológico dentro de la planta, con lo cual la comen o devoran las raíces. Es decir, que prácticamente tenemos insectos especializados para cada una de las partes de la planta que tienen interés. ¿De acuerdo? ¿Qué soluciones? Este problema está especialmente exacerbado en lo que se conoce con agricultura intensiva, ¿vale? Esa imagen me gusta mucho porque ¿qué vemos? Vemos la nada. Vemos un cultivo en una extensión tremenda de terreno donde no hay árboles, no hay otras plantas, no hay nada, no hay pájaros, no hay nada, porque no pueden, no hemos hecho, hemos desplazado una serie de organismos de ese medio ambiente y hemos puesto un único cultivo. Y luego nos sorprendemos de que, qué faena, tío, solo tenemos un tipo de insecto que nos arrasa todo. Pues obviamente no hemos cuidado del medio ambiente, no hemos cuidado de la biodiversidad que decía Laura, pues lógicamente vamos a tener una plaga exacerbada de una única o varios insectos que van a ponernos en peligro nuestro terreno, ¿vale? O sea que básicamente voy a decir aquí una cosa muy fuerte, que lo digo todos los años en el máster de biotecnología. La agricultura tal y como la hacemos actualmente, o ese tipo de agricultura, es el peor atentado ecológico que el ser humano puede hacer. Es cierto que es un atentado ecológico que necesitamos comer muchos millones de personas, pero es un atentado ecológico, es decir, que la agricultura no bien entendida es peligrosa. ¿Qué herramientas tenemos? Perdón, antes de pasar a las herramientas, ¿cómo hemos llegado hasta ahí? Es decir, la agricultura ha sido un sector muy tradicional, millones de años hemos estado aprendiendo, los agricultores padres enseñaban a los agricultores hijos a producir comida, un sector muy, muy, muy tradicional. ¿Y qué ha cambiado? ¿Cuál fue el punto de inflexión, el punto de cambio de hacer una agricultura tradicional a una agricultura como la que tenemos hoy? Bueno, pues ese punto histórico se llama Revolución Verde y es un punto que aproximadamente en 1940 y tantos ocurrió y que fue cuando la ciencia y la tecnología se introdujo en ese sector tan tradicional, ¿de acuerdo? Esa introducción, pues bueno, pues tuvo sus efectos. ¿En qué se basó? Se basó prácticamente o básicamente en tres herramientas. La primera, la selección de especies vegetales pues, más potentes, más productivas. Empezamos los genéticos, empezaron a saber cómo hacer nuevas especies vegetales y entonces en la agricultura se nutrió de ese conocimiento. También otra de las patas fuertes de esa revolución verde fue la introducción de los abonos de síntesis, ¿de acuerdo? Antes se abonaba con material de desecho de los animales y ahora pues se dieron cuenta que el nitrógeno era la molécula diana o la molécula fantástica que hacía que las plantas crecieran, pues vamos a echarle kilos de nitrógeno al campo que se nos van a poner muy grandes las plantas y fue así, pues pasa que los efectos no los preveían. Y por último, la utilización de insecticidas de síntesis. En esa época fue cuando básicamente hubo un boom en el que los químicos empezaron a producir moléculas nuevas, interesantes, que tenían actividad frente a los insectos, con lo cual fueron una de las herramientas más potentes que se habían utilizado hasta ese entonces. Entonces, estos tres hechos para mí son los más relevantes en lo que se conoce con el nombre de Revolución Verde. Una revolución que obviamente ha tenido un impacto social muy, muy elevado y que a mí me gusta mostrarlo en esta gráfica, ¿vale? Aquí que estamos viendo. Aquí estamos viendo la población mundial de nuestra civilización, 2000 años antes de Cristo, hasta el año 2000, faltan 24 años, ¿no? Que tenemos un cachito más en esta gráfica, y fijaos lo que ha pasado a lo largo de la historia, porque la población mundial de todos los seres humanos que estaban viviendo en el planeta ha sido básicamente estable a lo largo de toda la historia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque estábamos muy limitados por esos recursos, por esa alimentación, por esa agricultura tradicional, ¿ok?
Fijaros algo que ha sido muy importante para nuestra civilización, que es la revolución industrial, es cuando inventamos la máquina de vapor y podemos hacer trabajos mucho más difíciles y fábricas y tal, pues tuvo su impacto en la población, pero tampoco es importante. Es justo la Revolución Verde, que se sitúa aproximadamente en 1943-1945, donde tuvo el mayor impacto en la población. Esta gráfica está anticuada, donde dice que estamos 6.000 personas en el planeta y donde ya estamos por los 8.000 o 9.000 personas en el planeta. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco quiero desdeñar el impacto que tuvo en la Revolución Verde, porque gracias a eso, ¿qué ha pasado? Pues gracias a eso la producción de alimentos nunca en la historia de la humanidad ha sido tan buena, tan eficiente, ¿de acuerdo? Nunca ha habido tantas personas dependiendo de la agricultura en toda la historia de la humanidad. Y gracias a eso nunca ha habido un cambio demográfico tan elevado como cuando se inició esta revolución, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que gracias a esa revolución verde y a la agricultura que hacemos hoy día, pues estamos tantos millones de personas en el planeta, ¿vale? Tenemos que agradecer eso. ¿Eso quiere decir que es la forma mejor de hacer agricultura? Pues obviamente no lo es, no es la mejor forma. Todos estamos sensibilizados de que estamos provocando mucha presión al planeta, mucha presión medioambiental, ¿de acuerdo? Y el objetivo de esta charla es ver que obviamente tenemos que seguir alimentando a todas esas millones de personas en el planeta, pero a ver si lo podemos hacer de una forma más racional, una forma con menos impacto, ¿de acuerdo? Y este es el objetivo, ¿vale? Bueno, todos sabemos qué utilizamos para el control de insectos en la agricultura principalmente. 90% de los productos que se producen, que se utilizan, pues insecticidas químicos, ¿de acuerdo? Son la herramienta principal. Fumigamos un campo, matamos todo lo que hay por allí y así pues podemos tener una ventaja y en vez de que se nos coman los insectos en nuestra producción, pues lo recogemos nosotros. Básicamente esa es la herramienta principal para el control de insectos, ¿de acuerdo? El problema de la utilización de los insecticidas, y ahora voy a hablar un poquito de los insecticidas, qué ventajas y qué inconvenientes tienen. La ventaja principal es que son eficientes al máximo, es decir, es algo, y ahora hablaremos de un caso muy particular, que fue el primer insecticida que se utilizó, que es el DDT, que todos lo conocemos, que ya no se utiliza, pero que todos lo tenemos en mente, y básicamente son herramientas muy eficientes, pero eso no quiere decir que sean lo mejor, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos una representación de muchos insecticidas de síntesis, ¿vale? Con moléculas extrañas. ¿Y qué es el primer problema que tiene? Bueno, porque todas esas moléculas son de invención humana. Es decir, eso no lo ha sintetizado ningún organismo, no están en la naturaleza, con lo cual la naturaleza no sabe qué hacer con ellas. Es decir, cuando una planta sintetiza una sustancia, al final, a través de la evolución, pues habrá algún microorganismo que degrade esa sustancia y todo se mete en el ciclo biológico del carbono, el nitrógeno, el oxígeno y no pasa nada, ¿vale? El problema de introducir esas moléculas que hemos inventado el ser humano y pues es que no nos aseguramos de que la naturaleza sepa qué hacer con ellas. Y lo más probable es que se acumulen. Se acumulan lo que se conoce con el nombre de estructuras químicas xenobióticas. Xeno significa ajeno a la vida. Xenobiótica significa que no forman parte de la vida. Entonces ese es un gran problema y la consecuencia de que no sean degradadas por nada es que quedan en la naturaleza mucho tiempo, porque no se sabe qué hacer con ellos. Los microorganismos no saben qué hacer. Es verdad que tenemos también insecticidas de origen natural, es decir, hay plantas que también sintetizan moléculas así de complejas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la piretrina, o por ejemplo la zanilactrina, que es una molécula que la sintetiza el árbol del NIM. Todas estas estructuras, al menos, son estructuras que lo ha sintetizado un organismo vivo y que está asegurada su degradación en la naturaleza, pues simplemente por el principio de evolución. Alguien lo habrá degradado si no se acumula, ¿vale? Entonces, al menos estas pues son más racionales, ¿de acuerdo?
Y para explicar o para comentar el efecto, ese efecto que tienen los insecticidas, siempre me gusta hablar de el caso paradigmático, un ejemplo de insecticida que es el DDT, ¿vale? El DDT fue el primer insecticida utilizado. Fue una molécula que se había descubierto hacía tiempo, se había sintetizado en 1874, hace un montón de tiempo, pero hasta 1939 no se dieron cuenta de que tenía actividad insecticida. Es decir, era una molécula totalmente artificial, no se le había dado uso ninguno. Los químicos cuando juegan pues hacen moléculas nuevas, pero no se le había dado un uso, ¿no? Hasta 1939, pues este señor Miller no se dio cuenta de que tenía actividad insecticida. Y gracias a eso le dieron el Nobel. ¿Por qué? Pues porque fue un gran impacto social. Eso tuvo mucho impacto social. De hecho, al DDT se le denominó el salvador de la humanidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque era capaz de controlar vectores de enfermedades y acabar con pandemias impresionantes, y era capaz de controlar las poblaciones de los insectos en agricultura, con lo cual los agricultores estaban contentísimos con el descubrimiento. ¿De acuerdo? Fijaros el nombre que se le dio, un gran impacto. El problema es que con el transcurso de los años y de su utilización, pues no era todo oro lo que relucía y se empezaron a ver efectos negativos del DDT. ¿De acuerdo? Y estos efectos negativos se deben básicamente a las características químicas que tiene el DDT. El DDT es muy estable, es una molécula muy estable en el medio ambiente, por eso es lo que os he dicho, porque como es una molécula de síntesis, es una molécula extraña a la naturaleza, pues está pululando por la naturaleza y nadie lo degrada, nadie lo elimina, ¿de acuerdo? Y además porque tiene otra característica que es muy liposoluble. Esto básicamente lo que significa es que es una molécula que está muy contenta cuando está en un medio lipídico, es decir, en acuoso no está contenta y no se solubiliza bien, pero cuando está en un medio lipofílico, es decir, un medio graso, sí que está contenta. Entonces, ¿qué consecuencia tiene esto? Porque en el momento en que alguien ingiere DDT, ¿qué va a hacer? Pues irse aquí al tejido adiposo y se queda con nosotros durante años, ¿de acuerdo? De hecho, hay estudios por ahí que las mujeres de mi edad han dado leche de pecho con DDT incluido, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un efecto que no es deseado. Debido a estos dos efectos, se dieron cuenta los investigadores de que los efectos del DDT no eran bastante peligrosos porque ascienden en la cadena trófica. ¿Eso qué significa? Sabéis que todos los organismos en la naturaleza nos alimentamos de otros, ¿no? Entonces, eso quiere decir, ascender en la cadena trófica quiere decir que pese a que tú no has tenido contacto con el DDT, como has comido otros animales que sí han tenido contacto con el DDT, tú acabas estando en contacto con el DDT y acabas conteniendo DDT en tu organismo. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente se dieron cuenta de que era responsable del descenso en la tasa reproductiva de las aves, y ahora hablaré cómo se dieron cuenta, y finalmente lo clasificaron como un carcinógeno potencial y decidieron eliminarlo. En algunos países está permitido solo el uso en caso de pandemias, si tenemos una enfermedad que se nos está yendo de las manos, hay que controlar un insecto, se echa DDT, pero en agricultura está más que prohibido desde hace ya muchísimos años. Y la prohibición, pues, la responsable de la prohibición es esta señora de aquí, Rachel Carson, que siempre la nombro en mis charlas porque es la madre de los movimientos medioambientales. Es decir, toda la gente que estamos preocupados por el medio ambiente, pues fue gracias a esta señora la que inició esto como movimiento social, ¿vale? Rachel Carson fue la que era una ornitóloga, es decir, estaba interesada en los pájaros, y ella observó que el uso repetido del DDT pues estaba teniendo la consecuencia de que cada vez había menos pájaros, ¿vale? Y ella decía, pero es difícil de relacionar con el uso, pero sé que está relacionado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque parece ser que
por el hecho de que asciende en la cadena trófica, aquellos insectos que se han muerto con el DDT son alimento para ratoncitos, los ratoncitos adquieren ese DDT y al final los ratoncitos acaban en los pájaros y los pájaros comen ratones contaminados con DDT y al final pues tienen su efecto en su organismo. Y el efecto que tenían era que ponían huevos con una fina capa de huevo, la cáscara no era tan robusta como la de los pájaros que no habían sido alimentados con DDT, no habían estado en contacto. De forma que cuando la mamá pájaro empollaba los huevos, los rompía y ya está, la tasa de reproducción de las aves pues fue en descenso, ¿vale? Obviamente esta observación no fue nada de bien acogida entre la comunidad científica, no se creían que ese efecto tan directo fuera posible, la tacharon de loca y de histérica, pero al final fue muy inteligente y escribió un libro que se llama La primavera silenciosa y que consiguió conmover a toda la población de Estados Unidos y al final fue la población, el consumidor y el ciudadano de pie el que hizo que los gobiernos prohibieran su uso. Obviamente, esta historia no fue así tan corta como yo la he contado. Las industrias químicas reaccionaron a ese movimiento y aparecieron anuncios como este, donde se ven a dos señoritas siendo fumigadas con DDT para demostrar que no morían en el acto, ¿de acuerdo? Y es verdad que no morían en el acto, pero me encantaría encontrar a esas dos personas, ¿vale? Para decirle cuántos cánceres tienen, ¿ah? Si no se han muerto ya, ¿de acuerdo? Fue una lucha bastante compleja, pero al final pues, fue exitosa. Se prohibió el uso del DDT y sobre todo todos nos concienciamos de que los productos químicos, los insecticidas químicos son bastante peligrosos, ¿vale? Ese es el mayor legado desde mi punto de vista. ¿De acuerdo? ¿Son todos los insecticidas químicos iguales? Es decir, los podemos demonizar igual que al DDT, todos por definición son malos, todos son lo mismo de perjudiciales. Bueno, pues la respuesta es no. Realmente cada insecticida tiene una forma de actuar, tiene un mecanismo de acción que se llama, todos los insecticidas que están en el mercado están clasificados con su MOA, que es su mecanismo de acción, y si miramos en esos MOAs, pues nos damos cuenta que hay unos insecticidas más racionales que otros, ¿vale? Vamos a ver uno de los ejemplos. Por ejemplo, aquellos insecticidas que tienen o que su diana, es decir, funcionan en una molécula determinada del organismo, que lo tiene el insecto, pero que lo tenemos el resto de vertebrados, es decir, por ejemplo, los humanos, ¿vale? Ese tipo de insecticidas, por ejemplo, los organofosforados o los carbamatos. La diana es una molécula que se llama acetilcoliniterasa, es una enzima que es crítica para la transmisión del impulso nervioso. Es decir, cuando está esa enzima que es necesaria para que todo el sistema nervioso funcione, si está en presencia del insecticida, va a inhibirla y no va a funcionar el sistema nervioso. Por eso muere el insecto, porque no funciona su sistema nervioso. El problema es que nosotros también tenemos acetilcoliniterasa y no nos morimos, como no se habían muerto las señoras esas con el DDT, no se muere uno porque no nos esté haciendo nada, sino simplemente porque la dosis que estamos aplicando es bajita y tenemos más acetilcoliniterasa y no nos morimos, podemos suplirla, pero eso no quiere decir que no nos esté afectando. ¿De acuerdo? Más ejemplos, piretina y piretroides, que estos son naturales, estos proceden de las plantas. Las piretrinas, los piretroides no son modificaciones de las naturales. Pues son moduladores de la bomba sodio y potasio. Todos los que estamos aquí tenemos bomba sodio y potasio. Nos van a afectar también. Es cuestión de dosis. O estos otros, los nicotidoides y las espinosinas, que también pues, actúan sobre el receptor nicotínico de la acetilcoliniterasa, que es otra molécula que tenemos todos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la situación? Porque ese grupo de insecticidas que tienen ese mecanismo de acción, pues van a afectar a todos los organismos, aves, mamíferos, anfibios, humanos, todos vamos a ser afectados. ¿De acuerdo? Existe, afortunadamente, otro grupo de insecticidas que son más específicos de insectos, ¿vale?
que al menos, o afortunadamente, la diana molecular donde inhiben, por lo que interrumpen, solamente existe en los insectos, ¿vale? Entonces decimos, ya mucho más razonable, ¿no? Por lo menos nosotros, los humanos, ya no estamos en peligro, ¿no? Por ejemplo, el piriproxifeno, que es un modulador de la hormona juvenil. La hormona juvenil es la hormona que gestiona y que indica al insecto si tiene que hacer la metamorfosis o no hacerlo. ¿De acuerdo? Sabéis que los insectos tienen 4 estadios, normalmente es huevo, larva, luego hacen una pupa y luego hacen el adulto, tienen que sufrir un proceso que se llama metamorfosis, y esa metamorfosis está regida por hormonas, como nosotros, ¿no? Cuando nuestros niños se convierten en adultos pasando por la adolescencia, que a veces son capullos, como los que forman los insectos, y comen como pupa, también, ¿vale? Bueno, pues la metamorfosis es esa adolescencia que tienen los insectos para transformarse en lo que son los estadios tempranos a los estadios adultos. ¿De acuerdo? Bueno, pero al menos la hormona juvenil no está presente en nosotros, por lo cual, pues, en principio ese insecticida no debería de hacer ningún efecto sobre nosotros. O, por ejemplo, las sustancias benzoilureas, que son inhibidores de una enzima que sintetiza la quitina. Nosotros no sintetizamos quitina. La quitina es parte fundamental del exoesqueleto del insecto, que es la coraza del insecto. Bueno, pues si nosotros inhibimos esa enzima, el insecto no va a tener una coraza fuerte, va a ser más débil, los depredadores se lo van a eliminar del medio y va a estar fastidiado durante toda su vida, porque no va a poder hacer su ciclo biológico. En principio, pues tampoco nos afectaría a nosotros. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, otro, las diaciliracinas, que son agonistas de otra hormona, de la ericksona, que tampoco nosotros tenemos, ¿vale? Ok, venga, hemos llegado a un grupo de insecticidas que parece que no son demasiado perjudiciales, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de estos insecticidas? Porque no son capaces de diferenciar entre un insecto que nos está provocando un problema y un insecto que está en el campo porque tiene que estar en el campo y no está provocando ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, si os doy este dato, que aproximadamente del millón de especies de insectos que se conocen, solamente el 0,1% representa un problema para nosotros. Y aquí estoy midiendo los insectos que afectan a la agricultura, los insectos que son vectores de enfermedades, los insectos que atacan a los bosques. Pues básicamente lo que estamos haciendo es que estamos matando moscas a cañonazos, como dice el refrán, ¿no? Estamos metiendo unas herramientas que van a afectar a todos los insectos. Bueno, pues a algunos de nosotros nos gustan los insectos. Nos gustan los insectos no porque sean bonitos, que también hay algunos que lo son, sino porque tienen unas funciones esenciales en la naturaleza. Son polinizadores. ¿Qué haremos cuando no haya insectos? Muchas de las plantas que necesitamos para los cultivos se necesitan ser polinizadas con algún insecto. Son depredadores de plagas, son degradadores de la materia orgánica, son los basureros de toda la naturaleza, van eliminando todo lo que muere, lo van eliminando y lo van reciclando. Son carroñeros, son la base de todas las cadenas tróficas, todos los animales superiores se alimentan de ellos. Si los eliminamos, aunque sea con esos insecticidas que solo afectan a insectos, seguimos estando con problemas, seguimos teniendo problemas y seguimos estando desbalanceando el equilibrio natural. ¿De acuerdo? Vale. Otro, y creo que ya el último de los problemas que me gustaría mencionar sobre los insecticidas químicos es el problema de las resistencias, ¿vale? Aquí tenemos otra gráfica. A los científicos nos gustan mucho las gráficas, ¿vale? Nos gustan todos los datos, ponerlos en una imagen para saber lo que está pasando. Y aquí en esta gráfica, pues están representando el número de especies de insectos que son resistentes a los insecticidas a lo largo de nuestra historia, ¿vale? ¿Cuándo empezaron? Pues nuevamente en 1900 empezaron los insecticidas a ser utilizados y se han evaluado cuánta resistencia hay, ¿no? Y a partir de, sorpresa, 1945, Revolución Verde, cuando empezamos a meter
en el medio ambiente empezamos a meter insecticidas que están aquí, ¿vale? Pues, oh, sorpresa, los insectos se hacen resistentes a los insecticidas. ¿Por qué? Bueno, porque esta es la vida. Los organismos mutamos, somos variantes unos de otros, hay condiciones en las que podemos vivir todos, hay condiciones en las que solo podemos vivir algunos, esa es la selección natural que se llama, y aquí lo que estamos haciendo es una selección artificial, una selección en la que estamos seleccionando todos aquellos que los insecticidas químicos no le hagan ningún problema. ¿De acuerdo? Y fijaros lo anticuada que está esta gráfica. 2014. En 10 años, la cifra actual son 17.000 especies las que ya están reportadas como resistentes a los insecticidas que tenemos. ¿Vale? ¿Esto qué pasa? Porque ahora estamos en una carrera, ¿no? Los químicos hacen moléculas cada vez más complejas, más potentes, para evitar o controlar los insectos que han creado resistencia o que se han seleccionado con la resistencia. ¿De acuerdo? Y además otro problema adicional que tiene la resistencia es que una vez que un insecto es resistente a un insecticida, suele serlo a muchos, a varios. Todos aquellos que tengan el mismo mecanismo de acción, el mismo MOA, pues van a ser inútiles completamente o principalmente inútiles. ¿De acuerdo? Entonces este es otro problema que tienen asociados los insecticidas químicos, que no es trivial. Es un poco lo que nos ha pasado con los antibióticos, ¿no? Los antibióticos también llevamos un montón de tiempo desarrollando nuevos antibióticos, aparecen y se seleccionan bacterias resistentes a esos antibióticos y ahora los médicos no saben qué poner. Hay gente que se está muriendo y han advertido en la Organización Mundial de la Salud que como no nos pongamos las pilas, en el 2050 nos vamos a morir de estupideces, de cosas que ya están más que solucionadas. Pues esto es lo mismo, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo. Ok. Pues venga, tenemos alternativas a toda esta situación tan terrible que he descrito. Tenemos alternativas a esos insecticidas químicos que no tengan problemas de resistencia, que no rompan el equilibrio natural, que no sean inespecíficos, que no maten a todos los bichos vivientes que hay allí, que no sean tóxicos para vertebrados. ¿De acuerdo? ¿Tenemos alguna opción? La buena noticia es que sí, ¿vale? Un puesto muy feo, muy feo, muy feo, para deciros que sí que tenemos. Y la solución es la biotecnología, ¿vale? No sé de cuántos de los que estamos aquí tienen un concepto fuerte de lo que es la biotecnología. ¿Alguien no lo sabe? No lo sabe. Vale, pero venga, pues voy a explicarlo, ¿vale? ¿Qué es la biotecnología? Bueno, pues la biotecnología, la definición, a mí la que más me gusta, es muy amplia, y es la utilización de un organismo vivo, de un ser vivo, o parte de un ser vivo, ¿no? Algo que produzca ese ser vivo. Puede ser natural o construido por nosotros mismos. También nosotros podemos construir nuevos organismos y podemos hacer organismos especiales, ¿vale? Que se utilicen para solucionar un problema tecnológico o para obtener un producto. Ese es el concepto de biotecnología. Voy a dar algunos ejemplos que todos los usamos a diario. ¿Alguien ha comido yogur mañana, esta semana? Muy bien, pues, ¿qué? Pues mira, también, pues el yogur sale gracias, o lo producimos gracias a la biotecnología, porque hay una serie de organismos que se llaman lactobacillus, que nos fermentan la leche, nos la transforman en una cosa en otra, nos lo tomamos y encima nos viene muy bien para la microbiota intestinal. Eso es un producto biotecnológico, muy tradicional, que lleva desde hace mucho tiempo, eso lleva miles de años con nosotros. El kéfir, otro ejemplo. Quesos. ¿A alguien le gustan los quesos? A todos nos gustan los quesos, ¿vale? Pues otro producto biotecnológico. Aquí, ¿cuál es el producto? El queso. ¿Cuál es el organismo que me hace posible que se fabriquen los quesos? Aparte de los microorganismos que le dan sabor, hay otro organismo antes, que es la base y es fundamental para la fabricación de cualquier queso, que es el abomaso de los terneros, ¿vale? El abomaso de los terneros es parte que tienen los terneros en el estómago. Una de las partes tiene una enzima que se llama renina y esa renina es la que se pone con la leche y se forma el cuajo. Y a partir de ahí ya podemos fabricar los quesos. Pero la fabricación de todo queso comienza con
la producción de cuajo. Es una enzima que digiere la caseína de la leche, la precipita, se forma un coágulo y eso es lo que se exprime y ya pues, se pone envuelto en hojas de parra, pues nos sale el cabral, medido en la cueva tal, nos sale el otro queso, ¿no? Pero la base, todo, y gracias a parte de un ternero, pues podemos tener queso. Eso es biotecnología también. Muy tradicional también, es biotecnología. O la cerveza, ¿no? La que nos vamos a tomar después, pues también es un producto biotecnológico. En este caso es una levadura que fermenta la malta o el cereal malteado y que nos produce ese alimento. Que no tienen por qué ser solo alimentos. Vamos más allá. ¿Hay alguien diabético aquí? Afortunadamente no. ¿Alguien conoce a alguien diabético que se tenga que pinchar insulina? Sí, ¿verdad? Pues eso, esas personas tienen una vida muy mejorada gracias a la biotecnología. Porque ¿qué es lo que han hecho? Pues han cogido el gen humano de la insulina, lo han metido dentro del genoma de una bacteria, la bacteria la fermenta y la bacteria la obligamos a producir mucha insulina humana que se purifica y se inyecta a las personas que lo necesitan. ¿De acuerdo? Este es un caso de la biotecnología que a lo mejor no es tan conocido como los... Pero la biotecnología nos rodea completamente. Y siempre que utilicemos un organismo para solucionar un problema, estamos haciendo biotecnología. ¿Vale? Ahora me lo llevo a la agricultura, me llevo al campo de la agricultura. Y ya os defino y os presento qué es el control biológico. El control biológico, para el que no lo sepa, aunque yo creo que estáis muy concienciados, pues es el uso de un organismo para controlar las poblaciones de insectos. ¿De acuerdo? No es más que eso. Nada más y nada menos, porque ese concepto es súper extendido. ¿Y qué utiliza el control biológico como herramienta para controlar otros insectos? Pues lo que se llaman los enemigos naturales. ¿Vale? Todo organismo, cuando está en la naturaleza, su población, su número va a depender de muchos factores que están interrelacionados unos con otros. Principalmente de los recursos, ¿no? Esta oruguita podrá vivir si hay muchas plantas que puedan soportar una gran población. También depende de los competidores. Si hay otro organismo que come esa planta, pues su población también se va a regular. Pero es que se va a regular también por los depredadores, es decir, organismos que comen ese organismo, ese insecto, o por microorganismos que producen enfermedades. Los insectos también se ponen malitos, les dan resfriado, les dan micosis, les dan parasitosis, se ponen enfermos. ¿De acuerdo? Estos organismos, los depredadores, los patógenos, y uno que está entre medias de lo que es un depredador y un patógeno, que se llaman parasitoides, pues son los que se conocen con el nombre de enemigos naturales. Todos estos nos van a controlar la población. ¿Por qué no utilizar estos enemigos naturales introducidos en los sistemas agrícolas? Pues para controlar el que yo quiero. La especificidad de esas metodologías es asombrosa, porque el que nunca ha comido este insecto no va a decir, oh, ya no me lo como. Lleva miles de años. No, perdona, un folio. Un folio. Se habla mucho, ¿verdad? Venga, 3. Como los completes. Ya llevo 2. Ya llevan 2. Venga. Interesante, estupendo. Vale. ¿Por qué no? Lo que estaba diciendo, aquí no hay posibilidad de resistencia. ¿Vale? Un patógeno que ha sabido invadir a un insecto durante miles de años no va a dejar, no se va a volver tonto y va a dejar de invadirlo. Alguien que coma este insecto no va a decir, uy, hoy no me apetece, no, porque llevan millones de años. Entonces, ¿por qué no utilizar organismos, enemigos naturales para controlar las plagas del insecto que a mí me interesa? No del resto de insectos, solo del que a mí me interesa. ¿Vale? Y eso es la biotecnología. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta? Que me embalo y no paro. Vale, pues vamos a entrar en la última parte de la charla, ¿de acuerdo? La última parte de la charla en la que he seleccionado una serie de ejemplos, no porque sean extremadamente relevantes, sino están seleccionados porque están en el mercado.
Es decir, dan seleccionados para que veáis que es una realidad comercial, que es dificilísimo que el control biológico llegue al mercado. Es decir, hay cientos y cientos y cientos de artículos de investigación donde los científicos decimos, este organismo afecta a este otro, podría ser muy bueno para el control biológico. Y muchos se quedan ahí. ¿Por qué? Porque es muy complicado ponerlos en el mercado. Pero de los que os voy a hablar son ejemplos que están ya en el mercado. Es decir, para que veáis que hay una gran variedad de enemigos naturales que ya son comercializados y que están disponibles. Y es la punta del iceberg de todo lo que se puede hacer en control biológico. ¿Vale? Son los casos de éxito que sí ya están comercializados y que están disponibles para los agricultores. ¿Vale? Bien, pues la dinámica va a ser, voy a presentar una plaga, voy a presentar los efectos que tiene más o menos y luego cómo voy de hora. Son las 2:30. 2:30, tiene que estar terminando. Bueno, pues voy a hablar de una plaga, voy a hablar de los efectos que tiene sobre las plantas, o el problema que hay, y luego voy a decir, pues, este microorganismo, este organismo puede solucionar el problema de esta planta. ¿De acuerdo? Y he hecho un repaso por todos los tipos de organismos que pueden utilizarse para control biológico. También he seleccionado aquellos para que hablemos de todo, ¿no? Hablemos de depredadores, hablemos de bacterias, hablemos de virus, hablemos de hongos, hablemos de parasitoides y hablemos de un montón de cosas. ¿De acuerdo? Bien, pues una que todos hemos visto, una plaga que no tenemos huerto, todo el mundo sabemos lo que es un pulgón, ¿verdad? Un pulgón que al menos existen 500 especies, muchas son parásitos de plantas y este es el aspecto de un pulgón, ¿no? En el vez de la hoja se crea la colonia y en los brotes tiernos, verdes, más jugositos, proliferan. ¿Y qué es lo que le pasa a la planta cuando está el pulgón? Porque se seca, porque demasiada sal de la que extraen, alteran el balance hormonal también de la planta y al final acaba secando. Algo que hay que controlar. Venga, pues vamos a ver varios métodos de control. Control 1, la mariquita, ¿no? Es súper conocido. Aquí os presento a Adalia bipuntata, la mariquita de 2 puntos. ¿Vale? Pues ese insecto, tanto en su estadio larvario como en su estadio adulto, son capaces de comer entre alrededor de 100 pulgones al día. Es decir, necesitan un montón de pulgones para vivir. ¿Por qué no las introducimos en el puerto para que vayan controlando la población de ácidos, ¿no? de pulgones? Esta foto me encanta, está ahí infraganti, está medio cuerpo fuera, medio cuerpo dentro, se lo está comiendo y no ayuda. ¿Vale? Vale, pues Adalia 250L, un producto de Bioplanet, que no es que tenga yo ningún tipo de interés comercial porque compré Bioplanet, sino simplemente es como un ejemplo, pues venden larvas de Adalia, que tú las puedes liberar y que van a hacer el trabajo sucio contigo. Y esta mariquita se va a comer los pulgones, porque lleva millones de años comiendo esos pulgones y no va a afectar a ningún otro insecto. ¿Vale? Pero es que podemos, para una misma plaga, tener distintas alternativas, ¿vale? Por ejemplo, para la plaga de pulgón, también podemos utilizar un parasitoide. ¿Qué es un parasitoide? Bueno, es ese organismo que decía que estaba entre medias de un patógeno y un depredador. Es en este caso es una avispilla muy pequeñita, para está el pulgón y está la avispilla muy pequeña, que tiene la fea costumbre de introducir un huevo del huevo que va a poner, no lo deja por ahí por el campo, sino que lo introduce, un poco gore, ¿verdad? lo introduce dentro del cuerpo del ácido, ¿vale? Y aquí la tenemos a este Apidus colemani, a la hembra, inyectando en el momento de ovopositar el huevo dentro del pulgón, ¿vale? ¿Qué le pasa al huevo cuando eclosiona? Pues se encuentra un organismo riquísimo desde dentro, empieza a comer, y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que deja prácticamente se lo come entero por dentro, deja solo el exoesqueleto, esa momia, y al final pues hace un agujerito y sale la avispa con objeto de completar el ciclo, ¿vale?
Son máquinas de destruir, máquinas de comerse los pulgones. ¿Por qué no utilizar? ¿Vale? Bueno, pues si alguien quiere comprarlo, pues en las 500 de Bioplanet, pues te venden esas momias o te venden los adultos para que tú los liberes en tu campo. ¿De acuerdo? Más ejemplos. Este a lo mejor nos es un poco extraño. El gorgojo del algodonero. Aquí tenemos una gran producción de algodón. En Estados Unidos sí que es muy importante. Es un coleóptero que pone los huevos dentro del botón floral de la planta de algodón. La consecuencia, pues bueno, se llama la plaga del $1.000.000.000. Así están de amargar los estadounidenses para llamarla así, ¿no? O sea, se come todas las plantas. ¿Cuál es la consecuencia? Que cuando el huevo eclosiona dentro del botón floral, la larva crece y la pobre flor no puede florecer porque se lo ha comido desde dentro. ¿Vale? ¿A alguien se le ocurre algún insecticida químico que pueda controlar eso? El insecto está dentro del botón floral. Tú le puedes echar ahí kilos de insecticida, que a no ser que lo absorba o que sea un insecticida sistémico, que la planta se llene de insecticida, eso no va a afectarse. En cambio, el control biológico puede ser una alternativa incluso para aquellas plagas que no pueden ser controladas con insecticidas químicos. O sea que vamos más allá. Sí, eso sí, eso sí. A la larga no se puede. Eso es correcto. ¿Vale? Pero fijaros qué sistema más bonito. Tenemos un parasitoide que se llama Cadolacus grandis, que utiliza la larva del gorgojo del algodonero como ciclo biológico, ¿vale? Y entonces, el parasitoide, la mamá parasitoide, va volando por el campo y sabe detectar, porque lleva muchos millones de años haciéndolo, sabe detectar qué botones florales están infectados previamente con el gorgojo del algodonero. ¿Por qué? Porque cuando ponen el huevo quieren que allí haya una larva. Los botones florales que no tienen larva no ponen allí sus huevos. ¿Por qué? Pues porque no van a tener alimento, ¿vale? Entonces, fijaros el nivel de detección y de especificidad. Van buscando uno y solamente lo ponen en aquellos botones florales donde existe el insecto previamente, el gorgojo del algodonero ahí. Dime. Sí. ¿La avispa detecta cuando la larva está viva o antes de la infección? La avispa detecta cuando hay larva, o sea, cuando está la larva, sí. Exactamente. Y además hace una estrategia muy interesante que es inyecta un veneno a esa larva para dejarla letargada. ¿Para qué? Para que dé tiempo a su huevo a eclosionar y a desarrollarse y no se desarrolle el parásito, perdón, el hospedador y salga del botón floral antes de que su ciclo biológico se complete. ¿Vale? O sea, que son capaces de detectarlo y dormirlas ahí un poquito para que su cría pues tenga alimento. Bueno, pues, ¿por qué no utilizar ese tipo de herramientas, ¿no? Tan específicas? Solo van buscando una plaga y no están afectadas. Otro ejemplo, el gorgojo de la vid. El adulto no da muchos problemas, se come de vez en cuando la hoja, no da muchos problemas, el problema lo da la larva, que es una larva que vive en la tierra y que está especializada en comerse las raíces de las plantas. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque tú no ves que tienes una plaga. Tú cuando ves que tienes un problema, porque la planta está completamente alechugada y ya inservible, te das cuenta de que se han estado comiendo las raíces y no es posible recuperarla porque ya no tiene sistema radicular. ¿De acuerdo? Esto tampoco lo podemos controlar con insectos. Perdón, con insecticidas, sí, como ha dicho Paqui, pero la larva, tú no puedes plantearte regar con insecticidas las plantas para que las raíces se protejan, ¿vale? Pero podemos utilizar una cosa que se llaman nemátodos, ¿vale? Es otro tipo de organismos, son unos gusanitos muy pequeñitos, que, por ejemplo, este en concreto, pues tiene apetencia por esa plaga, ¿vale? Así parece inofensivo. Cuando le hacemos una microscopía electrónica y le vemos el que tiene, ya da un poco de miedo, ¿verdad? Ese nemátodo
es capaz de hacer agujeros, perforar a su huésped, entrar dentro, y él no es el que mata al insecto. Es todavía más bonito el ejemplo. Es una bacteria que tiene en su intestino, que se llama Cernorhabdus, y que la regurgita dentro del interior del insecto. Y es la bacteria la que hace el trabajo sucio, ¿no? Es la matona, ¿no? Secreta toxina, inhibe el sistema inmune del insecto y asimila todo el tejido del insecto. ¿Para qué? Para que el nemátodo pues, pueda reproducirse, y este es el efecto. ¿De acuerdo? El efecto es que cuando entra un nemátodo, la bacteria hace el trabajo sucio, el nemátodo solamente es el taxista que la lleva allí, con esa boca que tiene, y ya luego pues el nemátodo pues, se multiplica y completa su ciclo biológico, y hay miles de nemátodos con uno que otro. ¿De acuerdo? Gracias a esa bacteria. Pues esto también es otra herramienta de control biológico. Mosca blanca, los agricultores me van a decir, madre mía, mosca blanca, ¿verdad? Terrible, la mosca blanca. ¿Por qué? Porque le gusta todo. Consume más de 500 especies de plantas, de 74 familias distintas. Eso tiene una boca como la de mi hija, se lo come todo. Cucurbitácea, leguminosa, solanácea, una pesadilla para los invernaderos. Que sí, se lo come todo. Bueno, pues hay hongos que afectan a esa mosca. Aquí tenéis la marca de ese hongo, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es introducirse en el interior del insecto, lo polonizan completamente, se replica y al final salen las esporas de ese hongo para volver a completar el ciclo biológico. Con esto quiero decir también que fijaros que estas alternativas no son como los insecticidas químicos, que yo los echo y se me van a inactivar por la radiación ultravioleta, se me van a lavar con las precipitaciones, se van a estropear. No, son soluciones, son seres vivos que saben replicarse, que se van a quedar ahí con nosotros mucho más tiempo de lo que se va a quedar un insecticida químico, y que son específicos del problema que tengo, no son activos frente a todo, ¿vale? A todos los insectos. ¿Y cuál es el tiempo de respuesta cada vez? Mucho más lento que los insecticidas químicos, eso sin duda. ¿Qué? Depende del organismo, porque, claro, por ejemplo, depende muchísimo del hospedador y depende de la herramienta. Y de la cantidad de suerte. La cantidad de suerte. ¿Vale? ¿Qué? Entonces, por ejemplo, yo te voy a hablar ahora de un organismo que se llama Bacillus thuringiensis. Esa en cualquier hora estamos en insectos. ¿Vale? Está bien, de rapidez, ¿no? Y si le ponen más, como he dicho, okay. Larvas comedoras de hojas, este tipo de insectos. ¿Qué es lo que hacen? Pues destruir la parte foliar de la planta y la destruyen completamente. ¿Cómo podemos controlarlo? Pues podemos controlarlo con virus, ¿vale? Hay un de virus, que normalmente los virus de los insectos se llaman baculovirus, que son específicos de insectos y que al resto de los organismos no les va a suceder nada, y que tienen un mecanismo bastante curioso de acción. Cuando una larva come una hoja infectada, se encuentra ingiere un virus de este tipo, pues va a tener un efecto rapidísimo, rapidísimo no, va a tener un efecto sobre la larva. La larva empieza a enlentecer su movimiento, la larva deja de tener apetito, se ha puesto mala, ¿no? Como nosotros nos da la gripe y no tenemos ganas de comer, ¿vale? Me empieza a perder color, que esto también nos pasa a nosotros, y hace una cosa muy curiosa, que no puedo dejar de contarla, porque es que me parece fascinante, ¿vale? Altera el comportamiento de la larva, es decir, una larva que coma este virus, el virus lo que hace es alterar el comportamiento de esa larva. Y sabéis que las larvas normalmente, todos los insectos se esconden de los depredadores, ¿verdad? Se quedan normalmente en el verde de las hojas, escondiditos de los pájaros y tal. Bueno, pues una larva con un virus como ese se envalentona y se va a la parte más alta del árbol, ¿vale? Y se cuelga allí y dice, aquí estoy yo. ¿Para qué?
Bueno, pues es una forma que tiene el virus de aumentar su dispersión, ¿vale? Cuando el virus se replica muchísimo dentro de esta larva, se producen miles de millones de partículas víricas, lo que ocurre es que la larva revienta y hace ¡pah! ¿Y qué pasa? Que el virus digamos, se esparce, se distribuye con una eficiencia muy grande, ¿vale? Y eso lo hace controlando la tendencia natural que tienen las larvas, que es esconderse y de los depredadores. ¿Vale? Y ya estoy terminando. Y llegamos a mi bacteria estrella, ¿vale? Con la que yo me he criado, con la que me introduje en el mundo del control biológico, que se llama Bacillus thuringiensis. Es una bacteria muy especial porque forma esporas, y cuando forma esporas forma estos tochos grandísimos. Esos son micras, ¿no? Realmente, muy chiquitito, esto es una microcultura electrónica, pero forma una gran cantidad de proteínas que se llaman toxinas CRY, que son específicas de insectos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una purificación de esos cristales paraesporales que se llaman, que están compuestos por proteínas que no son tóxicos para casi nada, para el insecto, y que también tenemos garrafas de Bacillus thuringiensis que las podemos adquirir en los sitios, en el fitosanitario, ¿no? De hecho, esta es la herramienta de control biológico más famosa y que mejor éxito ha tenido. 9 de cada 10 productos de insecticidas biológicos están basados en bacterias de esta especie, Bacillus thuringiensis. ¿De acuerdo? Vale, ¿cómo funciona Bacillus thuringiensis? Pues la clave está en esos cristalitos. Esos cristalitos, aquí tenemos el cristal y la espora, tenemos una larva que va a comer, pues, una hoja que está contaminada con esa bacteria, y el cristalito, cuando se introduce dentro del insecto, pues se solubiliza. El cristal es algo insoluble, ¿vale? Y solamente el pH del insecto adecuado va a ser capaz de solubilizar. Es decir, que si yo me como Bacillus thuringiensis, ese cristal, mi pH 3 de mi estómago, eso no se va a solubilizar y va a ser completamente inocuo para mí. Pero para una larva que tenga el pH adecuado, lo va a solubilizar. Normalmente las larvas tienen un pH muy elevado, 9-10, ¿vale? Pues va a solubilizar ese cristal, las proteasas digestivas va a procesar esa proteína especial, que al final va a reconocer una serie de receptores y va a hacer un poro y va a destruir el enterocito, que es la célula diana. El enterocito son todas las células que recubren nuestro intestino, ¿no? Y el con lo cual, cuando una vez que perfora el intestino por dentro, pues la bacteria pasa al hemocele, que es el equivalente a la sangre nuestra, hay una septicemia, se produce mucha proliferación de la bacteria y al final el insecto muere. Fijaros la alta especificidad que tiene Bacillus thuringiensis. Existen cepas que son capaces de controlar Manduca esta y son completamente inocuas a una prima hermana que se llama Elephas virescens. Son 2 comedores de hojas, pero de especies distintas, y cada una de las especies o cepas de Bacillus thuringiensis son activas a un reducido número de insectos. ¿De acuerdo? Este grado de especificidad no lo va a conseguir nadie, ningún insecticida químico va a conseguir eso. ¿Vale? ¿Respondemos a esta pregunta entre todos? ¿Existen alternativas a los insecticidas químicos? ¿Me creéis? Sí, ¿vale? Seguramente ya las conocéis, ¿vale? ¿Qué características entonces tienen todos estos insecticidas? Pues son muchísimo más específicos que los insecticidas químicos. Un insecticida químico nunca va a llegar al nivel de especificidad que llega a una herramienta de control biológico. Son respetuosos con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es que lo hemos sacado de ahí. Si es que realmente estaban en la naturaleza, si lo único que hemos hecho ha sido observarlo, estudiarlo, ver cómo funciona y aumentarlo para que sirvan como herramientas. O sea, más respetuosos con el medio ambiente, imposible. También son una realidad comercial. Es verdad que aún estamos muy en pañales, especialmente en España. ¿De acuerdo? Hay productos y podría haber muchísimos más. No sabéis la literatura que hay de grupos de investigación deseando poner en el mercado productos como estos.
porque hay muchísimo descubierto. Hay muy pocos en el mercado, pero sí que hay en el mercado y va a haber más, ¿vale? Ahora estamos en un momento cuando yo empecé con esto, yo iba a foros de emprendimiento y cosas así, y me decía todo el mundo, es que la legislación tú estás por 20 años por delante de la legislación, es decir, esto aún no está en el momento. Ahora ya que han pasado los 20 años, ya estamos en el momento y la sociedad lo tiene que reclamar. Es decir, las empresas químicas, de hecho, se están movilizando hacia la agricultura ecológica. Bueno, pues que lo hagan porque es necesario. ¿De acuerdo? Y quiero terminar con esta fotografía, ¿vale? Quiero terminar con esta fotografía porque es verdad que los insecticidas químicos están muy controlados. El consumidor, en teoría, estamos a salvo, porque si se cumplen los plazos de seguridad, pues hay muchos estudios, digamos, que avalan o que dicen cuándo se debe de recoger una cosecha después de aplicar un insecticida, y si se cumplen, pues en general estamos a salvo, al menos desde el punto de vista de la salud. Pero ¿qué pasa con la gente, los agricultores? ¿Qué pasa con la gente que los tiene que aplicar? ¿De verdad necesitamos un sector de la población, parte de la población, que ponga en riesgo su vida para que todos comamos? ¿En serio debemos de tener gente dedicada a eso, sacrificándola en la sociedad para que el resto podamos comer? Yo creo que es hora de que demos un zapatazo y que utilicemos herramientas que no son muy peligrosas para esta gente ni para el resto de organismos. Y poco más. Muchas gracias por atenderme.